¿Estás cumpliendo la misión de Dios para tu vida? Pues si la soledad esa es verdad. Si no estoy equivocado, el año pasado, cuando se reunieron el 16 de septiembre, creo que fue ¿cuál es la misión o el propósito de Dios para tu vida? Y ahora es, ¿estás cumpliendo la misión o el propósito, verdad, de Dios para tu vida? Y es una pregunta muy interesante. Cuando los hermanos me invitaron y me dijeron el nombre, verdad, de esta concentración, pues yo le decía al Señor, ¿qué es lo que tú nos quieres enseñar a través de este tiempo? ¿Qué es lo que tú quieres hablar? ¿Qué es lo que tú quieres mostrar a los que lleguen, a los que vayan? Porque tal vez habrá alguno que ni siquiera sabe cuál es la misión o el propósito de Dios para su vida. O tal vez llegue alguien que no esté interesado en saber. Y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres mostrar? Y al estar orando, al estar buscando la dirección de Dios, el Señor puso una carga en mi corazón y en mi mente muy fuerte y me dio un pasaje que más adelante lo vamos a leer. Y a través de este pasaje el Señor puso, como decía, esta carga en mi corazón por compartir en esta hora y traer de su palabra en esta hora, de saber si es o no nuestra vida verdaderamente una vida en la que se esté cumpliendo la misión o el propósito de Dios. Y repito, tal vez tú digas, pues a mí ni me interesa. Yo solamente vine en esta hora para pasar un tiempo agradable o para conocer a alguien, ¿verdad? Tal vez alguien dice, pues a mí ya se me está yendo el tren y vine para conocer a alguna muchacha o para conocer a algún muchacho, ¿verdad? Y a ver qué puede pasar. No sé. Pero, dentro de todo eso, hay algo que nosotros todos los días, desde que somos pequeños, escuchamos. Todos los días. Tú tienes una misión en este mundo. ¿No es cierto? ¿No han escuchado esta frase? Tú estás aquí con un propósito. Entonces, aquí en la pantalla va a decir lo siguiente. Primero, ¿qué es misión o propósito? Lo vamos a ver de manera general, como una y otra vez se nos dice y se nos enseña desde que somos pequeños. Cuando vamos a la escuela, nos dicen, no, es que échale ganas porque tú tienes un propósito que cumplir, ¿no es cierto? Tú tienes una misión que cumplir. Prepárate, esfuérzate, estudia, desvélate lo que sea necesario, levántate muy temprano, lo que se necesite, ejercítate. Una y otra vez esto se nos enseña y se nos inculca desde pequeños, ¿verdad? Tú tienes un propósito, tú tienes una misión, tú tienes algo que cumplir por lo cual estás aquí en este mundo. Y crecemos con esa presión, pero realmente ni siquiera sabemos qué es lo que significa. Entonces, traté de investigar un poco y para que pues tengamos una mejor idea de lo que es antes de que podamos nosotros siquiera ver lo que la palabra de nuestro Dios dice en cuanto a esto. Dice misión o propósito, es de latín propositum. Bueno, pues suena muy parecido, ¿verdad? Y no es de sorprenderse porque el español es un lenguaje que desciende directamente del latín y del griego. Entonces hay muchas palabras que suenan igual, como esta, propósito. Es el propósito, es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Tal vez todos los que estamos aquí, el famoso 31 de diciembre, hicimos algunos propósitos, ¿no? No sé cuántos de ustedes lo hicieron, ¿no? Es que ahora sí, el propósito de este año para mí es adelgazar. Ese es, yo creo, tal vez el número uno de todos los propósitos que toda la gente hace el 31 de diciembre. Ahora sí me voy a poner a dieta, ¿no? Bueno, pero falta el recalentado del primero del primer día del año, y luego viene la rosca de Reyes, y luego vienen los tamales de febrero, y eso el cuento nunca acaba, ¿no? Y es un propósito que casi nunca nadie podemos cumplir.
Todos queremos bajar algunos kilitos y no podemos. O tal vez tu propósito es decir, no, es que este año, ahora sí, voy a leer este año un libro, porque nunca me hubiera leído. Entonces, este año voy a leer un libro. Y muchos de los que somos cristianos decimos, este año sí voy a leer la Biblia completa, ¿no? Hasta ya hay algunas aplicaciones de los celulares o de las tablets en donde puedes bajar la aplicación y leer la Biblia en un año. Y ya estamos a julio y algunos siguen en Génesis. ¿No es cierto? Y no se puede. Yo te voy a compartir el propósito que yo tenía, porque creo que ya se me pasó el tiempo, o tengo de este verano. Yo no sé nadar. Y tal vez uno diga, ¿cómo? ¿No sabes nadar? Sí, no sé nadar. Sí, me meto a la alberca y ahí medio pataleo, pero no puedo flotar muy bien. No sé nadar. Mi propósito en el verano era aprender a nadar. Pero ya estamos a mitad de verano y el propósito ya no está cumpliendo. Entonces, es la intención, tengo la intención y tengo el ánimo. Pero esto es suficiente para hacer o dejar de hacer algo. Bueno, vamos a ver más adelante que no es todo lo que se necesita para poder llevar a cabo esto. Se necesita un poco más. Bueno, también, por favor, el propósito también es un objetivo. Este es mi objetivo. Mi objetivo es, tal vez algunos de ustedes dicen, mi objetivo es antes de casarme, tener un buen trabajo, tener una casa y tener un carrito. Se los digo porque eso es algo que yo escuchaba de un amigo mío, que decía, no, es que antes de casarme voy a tener un buen carro, voy a tener una buena casa y por supuesto para tener esto es tener un buen trabajo. Y bueno, ya se casó y luego le decía yo, bueno, ¿y cuándo vas a tener hijos? No, es que primero, antes de tener hijos, mi objetivo es tener una estabilidad económica. Y así se la llevaba, ¿no? Gracias a Dios ya su esposa está embarazada y todo lo anterior de la buena casa o del carro no se hizo, ¿verdad? Entonces, pero tenía un objetivo. Ese era el propósito, esa era la misión, tener un objetivo, algo que se quiere conseguir, para lo cual se requiere esfuerzo y ciertos sacrificios. Puede tratarse de una meta especialmente desarrollada con el ámbito personal. Y esto es lo que una y otra vez nosotros somos enseñados. ¿No es cierto? Les voy a leer algo, no vas a leer, les voy a leer algo de una sección de una clase que muchos de nosotros llevamos cuando íbamos en la preparatoria, que se llama filosofía. Y esta es la filosofía de vida. Escuchen, en un nivel más profundo y trascendental, el tener un propósito o un objetivo o una misión es el sentido que otorga a la vida el ser humano. En otras palabras, mi vida, para que tenga sentido, debe tener un propósito. Mi vida, para que tenga sentido, debe tener una misión. Si no, ¿no han escuchado eso muchas veces? Y tal vez todos los que estamos aquí ya lo atravesamos cuando éramos adolescentes. O tal vez hay aquí uno que otro adolescente lo está atravesando. Es que mi vida no tiene sentido. ¿No han escuchado esa frase? Yo la dije alguna vez, ¿no? Seguramente la mayoría de los que estamos aquí lo dijimos cuando teníamos 14, 15 años, que todo era pues luchas y problemas enormes en nuestra vida, ¿verdad? Terribles, ¿no? Yo me acuerdo que el problema más fuerte que yo tenía en esa edad, que estaba yo enfrentando, es que no tenía yo un Discman. No sé si alguien de ustedes sabe qué es un Discman, no se acuerdan, como ya estoy muy viejo yo, que era donde ponías un CD y este era un reproductor portátil de CDs. Ahorita eso ya es muy arcaico, que a lo mejor ya algunos no saben qué es, pero ese era, mi vida no tenía sentido porque no tenía yo un disco, en donde poner mis discos compactos. Bueno, escuchen, esto es
lo que una y otra vez se nos enseña. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Esa es la pregunta que los hombres o la humanidad se hace para así encontrar la misión o el propósito de su existencia. Dichos interrogantes no necesariamente dan una respuesta precisa, pero sí son una manera de tener motor de vida para seguir viviendo en esta tierra. Ok, eso es lo que nosotros escuchamos una y otra vez. Eso es lo que nosotros practicamos una y otra vez, ¿no es cierto? ¿Para qué estudias? ¿Para qué te metiste? Bueno, te metieron al kinder, a la primaria, a la secundaria. Tal vez tú ya pudiste tener un poquito de influencia en la elección de tu bachillerato, ¿no? Y definitivamente en tu carrera, si es que estudiaste alguna carrera, alguna estudio de universidad, tal vez tú dijiste, es que yo quiero estudiar medicina para poder ayudar a las personas, ¿verdad? Eso es lo que dicen, pero realmente dicen porque sé que de esa manera puede ser mucho dinero, ¿no? ¿Para qué estudiamos? ¿Por qué? Porque queremos que nuestra vida tenga sentido y de esta manera tú te animas a ir a la escuela todos los días porque tu objetivo es terminar, tu objetivo es graduarte. Si no, ¿para qué? ¿No es cierto? Hace 2 semanas, hermano, tuvimos la graduación. Qué rápido se va el tiempo. Hace 2 semanas tuvimos la graduación en el CI y una de las personas que se graduó fue mi mamá. Aquí está presente. Y ella y su grupo tenían clases conmigo. La graduación fue el sábado. El jueves, 2 días antes, yo lo cité para un examen. Y uno de ellos me preguntó, bueno, hermano, pero ya no tiene sentido si ya nos vamos a graduar. Y yo le dije, tienes razón, pero yo quiero que hasta el final ustedes tengan el hábito de estudiar. Su pregunta fue, ¿para qué voy a estudiar y voy a hacer este examen si ya me voy a graduar? Ya no tiene sentido, o sea, ya no tenía esta motivación para hacer este examen, porque ya no tenía el objetivo, ya no cumplía con el objetivo, porque aunque tal vez no lo presentara, pues ya era definitivo que iba a graduar. ¿Sí me explicó? Entonces, tú y yo hacemos cosas porque tenemos objetivos y nos esforzamos cada día para poder llegar a ese objetivo. Algunos de los hermanos de ahí, del centro educativo, nos estamos levantando dependiendo de la hora del desayuno a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana para hacer ejercicio, porque tenemos el objetivo de pues, estar en forma, por la salud, de tener una mejor salud. Pero cuando suena el despertador a las 5 de la mañana, no tienes ganas de pararte, pero piensas, quiero tener una mejor salud. Ese es mi objetivo y ese es el motor que me impulsa a decir, no quiero, pero lo tengo que hacer. Y cuando sientes que ya estás ahí, ya sin fuerzas, dices, tengo que seguir, porque mi objetivo es tener una mejor salud. Entonces, todos los días, tú y yo hacemos cosas con un objetivo, y ese es el motor que nos impulsa para cumplir esa misión, o ese propósito, o llegar a esa meta. Ok, ¿están conmigo hasta aquí? O dicen, hermano, ya no sé qué estás diciendo, ya me hiciste bolas. Bueno, si estás hecho bolas, no te preocupes, la palabra de Dios nos va a desenredar. Vamos a ver qué es misión o propósito desde la perspectiva de la palabra de Dios. Esa es la que importa. Todo lo que dije anteriormente no es que sea malo, pero eso es muy superficial. Y eso no va a responder tu pregunta de que si estás cumpliendo
con la misión de tu vida, no la va a satisfacer. ¿Por qué crees que hay tanta gente insatisfecha con todas las cosas que logran tener? Gente con amargura en su vida. Porque están buscando la misión incorrecta. Y se esfuerzan y logran grandes cosas. Y es bueno. No me malentiendan, no estoy diciendo que sea malo, pero no es suficiente. Vamos a ver cuál es la misión o propósito para ti y para mí desde la perspectiva de la palabra de Dios, que es la que más nos debe interesar. Para eso, a mí me gusta un poquito investigar qué es lo que significan las palabras, así como vimos qué es la palabra misión o la palabra propósito. Vamos a ver qué es lo que significa la palabra propósito en la palabra de Dios. Vean, dice el hebreo Gesed, está medio difícil de pronunciar, pero sí se pronuncia como Gesed, y significa amor, benevolencia, misericordia y voluntad. No lo olviden, si alguien está anotando, sería bueno que lo anoten, porque esto les va a ayudar un poquito a desenredar lo que se nos enredó hace unos minutos. Entonces, la palabra propósito en el lenguaje hebreo significa amor, benevolencia, misericordia y voluntad. ¿Por qué hebreo? Porque ustedes han de saber, o ya deben de saber, que la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita principalmente en 3 idiomas: en hebreo, arameo y griego. Entonces, pues tenemos que ir a ver el idioma original y saber qué significa esta palabra. Ok, tenemos ahora el griego. Prócesis. Ese se parece a nuestra palabra propósito, ¿no? Prócesis. Decía yo que el español está influenciado grandemente por el griego y por el latín, por eso se parece mucho. Prócesis. La palabra propósito en el griego significa designio, pero también era usado, esta palabra era usada para describir el pan de la proposición, el pan que se tenía en una mesa especial dentro del tabernáculo o dentro del templo. Había 12 panes y se conocían como los panes de la proposición, ¿ok? Pero también significa designio. Ahora, una vez habiendo escuchado esto de benevolencia, misericordia, voluntad, designio, yo les pregunto a ustedes, y no me respondan en voz alta, pero traten de responderlo en su mente. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer en cuanto a designios? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer en cuanto a voluntad? No me refiero a fuerza de voluntad. Ahorita vamos a ver con los pasajes bíblicos a qué me refiero. Pero la realidad es que tú y yo tenemos muy poco que podamos hacer en cuanto a estas palabras, si no es que casi nada. Les quiero leer, y creo que va a aparecer ahí, Romanos 8:28. Este es un pasaje muy conocido y es un pasaje que se usa mucho, especialmente en aquellos que queremos consolar o que queremos ser consolados y estamos pasando por un momento difícil y decimos: no te preocupes, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero nada más ahí nos quedamos, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero escucha esto: esto es ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Y tal vez ustedes digan: pero eso que tiene que ver conmigo, esa palabra como que ya está muy lejana a mí. Pues tienes razón. Espero que vayan descubriendo esto.
o que Dios nos vaya enseñando esto. Y ese es mi siguiente, de hecho, es mi siguiente punto. Todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo desde pequeños es que nosotros tenemos un propósito. Nosotros tenemos una misión, pero ¿qué creen? Realmente no es así. Y lamento decepcionarlos si alguien pensaba así, pero realmente no es así. Es mucho mayor, porque no es tu propósito o mi propósito el que queremos alcanzar, o el que queremos buscar, porque nos va a ayudar a conocer. No lo es. Les voy a leer otro pasaje para que vean esto. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó, está hablando del Señor Jesucristo, y llamó con llamamiento santo. ¿A quiénes? A nosotros. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Acabamos de leer dos pasajes del Nuevo Testamento, los pasajes escritos por el apóstol Pablo, que nos están enfocando a algo más grande que a tus propósitos o a mis propósitos. Vamos por favor al siguiente punto. Entonces es mi propósito o tu propósito, es mi misión o tu misión o la de Dios. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tú quieres saber? Bueno, abran sus Biblias si es que la traen. El Salmo 138, y este es el pasaje que me vino a la mente inmediatamente. Cuando yo estaba orando, después de que me invitaron a venir, yo estaba orando y dije: Señor, ¿qué nos quieres enseñar en una concentración así? Dije: gracias a Dios por los hermanos que se están preocupando por organizar algo así. Pero ¿qué nos quieres enseñar con un tema como este? Y me vino el Salmo 138, particularmente el versículo 8. Voy a pedir que todos lo lean en voz alta, porque es muy importante. Si alguien no trae Biblia, aquí está en la pantalla. Salmo 138, 8. Dice así la palabra de Dios: amén. Este salmo es un salmo escrito por David. Es un salmo en el cual él está con un corazón de agradecimiento por las bendiciones de Dios. De hecho, el versículo 1 dice: te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses. Te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre. ¿Por qué? Porque has engrandecido tu nombre. Dice el 3: el día que clamé, me respondiste. O sea, David está agradecido porque Dios ha escuchado su oración. Dios ha sido misericordioso para con él. ¿Se acuerdan de lo que significa la palabra propósito? Veamos que era misericordia, benevolencia. Bueno, ahorita vamos para allá. David está muy contento. Como decimos nosotros, no cabe, ¿verdad?, dentro de sí, por la bondad de Dios hacia su vida, por cómo Dios se ha mostrado hacia su vida. Si hacemos una pequeña, no sé si es correcta esa palabra, remembrancia, sí, creo que es correcto, de la vida de David, pues vemos que realmente no fue una vida muy fácil. David, por lo que se nos habla en Samuel, era como que el rechazado de la familia. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Isaí estaban en la casa, todos los hijos de Isaí estaban
en el orgullo de estar en el ejército del rey Saúl, pero David estaba relegado, ensuciándose las manos, cuidando animales. Después, David, por la soberanía de Dios, es ungido por Samuel, y después Dios hace cosas maravillosas con él, como vencer a un gigante, a Goliat. Pero entonces David empieza a enfrentar la persecución, una persecución terrible por el rey Saúl, a tal grado que muchas veces estuvo a punto de ser asesinado por Saúl, teniendo que huir y refugiarse con los peores enemigos de los israelitas, con los filisteos, teniendo que hacerse pasar por loco, por demente, para no ser muerto, teniendo que esconderse en cuevas. O sea, David vivió una vida difícil. Después, como rey, cae en pecado terrible, y esto trae sobre su familia situaciones muy difíciles, de situaciones inmorales dentro de su familia, de abuso, de un hijo suyo traicionándolo. O sea, pero David dice: Dios, el día que clamé, me respondiste. Señor, te alabo, te agradezco. Y como leímos en el versículo 8, dice: Jehová, Él cumplirá. Hermano, ¿estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida? ¿Estás cumpliendo la misión de Dios en tu vida? Escucha lo que dice el versículo 8. Él cumplirá, ¿qué? Por eso lo puse, no es que en la Biblia esté así, pero lo puse así a propósito, para que Dios abra nuestros ojos. Su propósito en mí. Dice también, y por eso la palabra propósito, les decía yo que significa misericordia, benevolencia, voluntad. Jehová cumplirá su voluntad en mí, porque tu misericordia es para siempre. No desampares lo que tú has hecho en mi vida, la obra de tus manos. No sé cómo te encuentres tú hoy. No sé si tengas esas dudas en tu mente de decir: bueno, ¿y yo para qué? ¿Por qué estoy aquí? Esa pregunta, ¿verdad? Como se dice de los 64,000. ¿Yo qué hago en este mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida en este mundo? Mi vida no tiene sentido. Eso es lo que una y otra vez la gente se pregunta. ¿Por qué creen que al puente de Metlac le pusieron esas mallas? Porque hace aproximadamente año y medio, en un lapso de 6 meses, se suicidaron más de 10 personas en nuestra zona. Haciéndose esta pregunta: ¿qué hago yo en este mundo? Mi vida no tiene sentido. Y de cierta manera tenían razón, porque sin Dios nuestras vidas no tienen sentido. Entonces, ¿cuál es este propósito? Y si es conocido este propósito por nosotros, ¿lo estamos cumpliendo? Bueno, ¿qué crees? Él es el que lo va a cumplir, porque es su propósito. Bueno, vamos a continuar. Espero que hayan despertado aquellos que ahorita ya estaban medio dormidos, y no se preocupen, ya vamos un poco más avanzado de la mitad. No sé cuántos han escuchado de una enseñanza que se daba en el tiempo de la Reforma. Hay una enseñanza que se daba, y eso es lo que significa catequesis, y se formuló un catecismo para que se diera una correcta doctrina a aquellos que por muchos siglos habían sido mal adoctrinados por la Iglesia popular, la que tenía el poder en aquellos años. Estoy hablando del siglo XVI. Pues el catecismo, así se llama, tal vez alguien lo pueda después investigar, y es posible que a lo mejor en esta iglesia lo hayan estudiado alguna vez. El catecismo menor de Heidelberg dice así, en su primer pregunta:
¿Cuál es el fin principal del hombre? Esa es la primera pregunta de este catecismo, de esta enseñanza que se dio a los cristianos en el siglo XVI. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él. Ahí vienen unas citas, si quieren anótenlas, no las vamos a buscar por cuestión de tiempo, porque ya nos estamos avanzando en el tiempo. Pero el fin principal tuyo y mío, que Dios con ese propósito nos creó, es para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero el hombre tiene un problema. El hombre no puede glorificar a Dios por sus propios medios. Tú y yo no podemos glorificar a Dios por nosotros mismos. ¿Cuál era ese problema? ¿O cuál es? El pecado. Tú y yo jamás vamos a poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas por nosotros mismos. No importa cuánto te esfuerces. ¿Se acuerdan? Por eso decía al principio, es verdad, se necesita esfuerzo, se necesita sacrificio para cumplir un objetivo o una misión, pero no importa en este caso cuánto tú te esfuerces. No hay nada que tú puedas hacer por tus propios medios para glorificar a Dios a causa del pecado. Todos nacimos así. Todos nacimos con el pecado. ¿No está la hermana Cheli por aquí? No. Así está. La hermana Cheli tiene una frase muy correcta. Cuando ve a los pequeños hacer alguna cosa mala, ¿qué dice usted, hermana Cheli? Me estás enseñando tu pecado. Así dice el hermano. Ay, pequeño, ay, niña, me estás enseñando tu pecado. Y así es. Yo tengo una nena de 3 años. Y doy gracias a Dios por ella. Ha sido, después de la salvación que Dios me ha dado, ha sido la bendición más grande. Todos los que son padres aquí lo pueden decir, ¿verdad? Es una bendición inexplicable que Dios da. Y la amo mucho. Pero si algo me he dado cuenta, es que es una pecadora. A veces alguien de ustedes se sorprende y dice, ¿cómo puede decir eso de su hija? Pero así es. Y aquí está mi mamá y no me va a dejar mentir. Viene mi nena y me dice, papá, dice mi abuelita que si puedo comer un dulce. Y le digo, no puedes. Va corriendo y la escucho que le dice, abuelita, dice mi papá que sí, que me lo des. Y eso, créanme que me he esforzado por no enseñárselo, a ser mentirosa. Pero ya lo trae. Es mentirosa. Ese es el pecado. Desde más pequeña, con mi sobrina, la nena de estas, él tiene también su hija. Ella tiene 1 año menos que Becky. Y desde que eran chiquitas, más chiquitas, cómo se peleaban con los juguetes. Y hasta la fecha, ¿verdad? Si alguna lo tiene, el mío, ya están a los cabrones. Y nadie les enseña esto a los niños o a los bebés. Entonces, son ejemplos para que vean ustedes que tenemos este problema todos. Y esto nos estorba para que podamos nosotros glorificar a Dios. Y pues por supuesto, más gozar de Él, ¿verdad? Pero, como dice el apóstol Pablo en Efesios, pero Dios, hermanos, Él ha provisto, y hace unos minutos lo estábamos cantando, a su Hijo Jesucristo, el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios, para venir a este mundo, tomar tu lugar y mi lugar, ir a la cruz. Él no merecía ir a la cruz porque su palabra dice que Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, justo, perfecto, puro. Pero llevó tu pecado y mi pecado y fue a la cruz.
Y ahí Él derramó su sangre, con la cual nosotros podemos ser limpios. Estoy diciendo esto también en esta hora. Si tú nunca has escuchado esto, que escuches hoy que Jesús es Dios y que Él vino a este mundo y se encarnó para llevar tu pecado y mi pecado, morir en la cruz y así pagar el precio más alto que nadie más podría pagar sino Dios mismo en la carne. Porque tal vez tú puedes decir, bueno, pues yo hubiera ido a la cruz, es cierto, Él tomó tu lugar, tomó mi lugar, pues yo hubiera ido, pero ¿qué crees? No hubiera servido de nada, porque eres un pecador. Tu sacrificio no hubiera sido acepto ante Dios de ninguna manera. Pero Jesús, que es perfecto, derramó su sangre y su sacrificio fue acepto ante Dios. La prueba de ello es que Él resucitó y está en el trono de Dios, reinando por los siglos de los siglos. Y si tú crees en Él, si tú pones tu fe en Él, entonces tú puedes glorificar a Dios por la obra que Él hace y produce en ti. Eso es lo que Nicodemo no podía entender. No sé cuántos de ustedes conocen este relato de la palabra de Dios en Juan capítulo 3, acerca de esta plática de este conocedor de las Escrituras llamado Nicodemo, maestro de la ley. Decía Jesús, pues ya nosotros, por lo que vemos, tú eres enviado de Dios. ¿Qué se debe hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús pues le hace ver su error, diciéndole, eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Te es necesario nacer de nuevo. Eso es algo que solamente puede producir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero Él es misericordioso. Si tú no le conoces, hoy clamas a Él. Dices, Señor, yo veo por tu palabra que soy pecador y que te necesito. Perdóname, dice la palabra de Dios. También Juan, en su primera epístola, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces sí, vas a poder cumplir el propósito de Dios por el cual fuiste creado. Glorificarle y gozar de Él para siempre. Bueno, una vez que ya estamos, espero que esté claro, ¿verdad? Que estamos claros en esto, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Y qué es lo que preferimos? Si su propósito o nuestros propósitos, vamos a ver si estamos viviendo para los propósitos de Dios. Ahora sí, tal vez tú puedes preguntarte, una vez que he escuchado esto, ¿estoy viviendo para los propósitos de Dios o estoy viviendo para mis propósitos? Como decía al principio, tal vez yo quiero ser el mejor doctor porque quiero tener mucho dinero, o quiero ser un gran arquitecto para ser reconocido. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? No sé cuántos se acuerdan de este relato de la Escritura. Cuando estaban reunidos, ¿verdad? Y había por ahí uno que los lideraba llamado Nimrod. Y decía, ¿saben qué? Vamos a construir una torre para hacernos de un gran nombre. Para que seamos recordados. Para que seamos reconocidos. Cuando la gente ve esta torre diga, ¡ah, qué gruesos eran los de Babel! ¿No? Tremendos. Estaban buscando sus propósitos. ¿Y esto no agradó a Dios? Dice la Escritura que en ese momento Él trajo un espíritu de confusión. Y después de eso todos estaban peleando unos contra otros porque no se entendían. Entonces, la pregunta una vez más, ¿estás viviendo para tus propósitos o para el propósito de Dios? Bueno, déjenme decirles o mostrarles lo que nuestro mayor ejemplo, que es el Señor Jesucristo, hacía en su ministerio en esta tierra. Juan 4:34 dice así: Jesús les dijo: ¿a
¿A quiénes les dijo? A los que Él había enseñado, a sus discípulos. Él había, unos instantes antes, había tenido una plática maravillosa con una mujer de Samaria, un lugar en donde los maestros de Israel ni siquiera por aquí tenían la intención de pasar a este lugar porque se contaminarían. Pero Jesús estaba allá en Samaria y había traído consigo a sus discípulos que andaban renuentes porque no querían andar ahí. Entonces Él les dice: yo tengo algo que hacer, ustedes vayan a buscar comida. Déjenme, tengo una misión que hacer. Y Jesús tiene esta plática con esta mujer, y luego de esta maravillosa plática en donde ella es convencida de sus pecados, llegan sus discípulos y ellos le dicen: Señor, pues aquí está la comida, ya conseguimos unas tortitas, ya conseguimos unos taquitos al pastor, ¿qué más? Ya conseguimos unas pizzas. Señor, has de tener hambre, ¿no? Y les dice: no, mi comida es que haga ¿qué? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si de alguien tenemos que aprender es de nuestro Señor Jesucristo. Él no buscaba, Él siendo el Hijo de Dios, mis amigos, mis hermanos, siendo el Hijo de Dios, Él una y otra vez decía: yo no estoy haciendo lo que yo quiero hacer, yo hago lo que mi Padre quiere que haga. Yo veo lo que Él hace y entonces hago lo que Él quiere que yo haga. Yo estoy buscando hacer la voluntad de mi Padre. ¿No es cierto que desde pequeño, cuando van sus papás terrenales a Jerusalén, suben al templo cuando él tiene 12 años para celebrar esto, justamente que él tenía 12 años, todos los niños judíos celebran esta fiesta, cuando se les conoce que se hacen como los hijos de la ley? No sé si han escuchado una palabra así, bar mitzvah, eso es lo que significa. Celebran esto, que ellos pasan una edad adulta para los judíos y que se gradúan de sus estudios bíblicos, por decirlo así, porque conocen la ley al derecho y al revés. Bueno, fueron a esta fiesta, pero Jesús se queda. Sus papás no se dan cuenta hasta pasados unos días y regresan asustados. Dicen: ¿pero qué has hecho? ¿Por qué nos hiciste esto? Jesús dice: tranquilos, que no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Desde pequeño Él estaba buscando no hacer sus propósitos, sino la misión y el propósito que Dios tenía para su ministerio terrenal. Tenemos que aprender de Él. ¿Cuál es tu motivación de vida? Te levantas cada mañana y ¿qué quieres hacer? Hoy sí me voy a esforzar porque quiero ser el mejor en esto. Y qué bueno, es bueno, no me malentiendan, no estoy llamándolos a ser mediocres. Llegan saliendo de aquí: bueno, el hermano Marco nos enseñó que no importa, no hay que estudiar, vamos a dejar todo eso, no hay que perseguir estos sueños. No, son buenos, qué bueno. Háganlos, persíganlos, estudien, prepárense, ejercítense, no sé, todo lo que estén con motivación a realizar. Los muchachos que están en la música y lo hacen excelente, sigan haciéndolo, sigan buscando esa excelencia. Pero, ¿cuál es nuestra motivación de fondo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y si eres hijo de Dios, ¿qué es el propósito que debes buscar que Dios cumpla en tu vida? Como dice el Salmo 138:8, la voluntad de Dios. Vean lo que dice Juan 5:19. Mas yendo por el camino aconteció, ese no es Juan 5:19, no sé si está por ahí. Debe ser el anterior. No, antes eso ya es después, antes. Bueno, no se preocupen, no está, lo voy a leer o búsquenlo. Dice así: respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, escuchen,
no puede el Hijo. ¿Quién? El Hijo de Dios. Dios mismo en la carne. Escuchen, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Hermanos, si Jesús está diciendo esto, ¿dónde estamos nosotros? ¡Qué necios! Perdónenme la expresión, ¡qué tontos estamos siendo al querer hacer las cosas por nuestra cuenta, en nuestras fuerzas, para cumplir nuestros miserables propósitos! Necios. Somos necios. El Hijo de Dios dice, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, ¿cómo Jesús sabía lo que hacía el Padre? Van a decir, Marco, pues porque era Jesús. Pues déjenme decirles algo. La palabra de Dios nos dice y nos enseña en los evangelios que el Señor Jesús se la pasaba orando. Fue al desierto 40 días, 40 noches, orando. Iba a escoger a los que iban a estar con él, a estos 12, orando toda la noche. Una y otra vez, orando. ¿Cómo puedes conocer y saber lo que hace el Padre? Ora, búscalo. Si no, no vas a tener la más mínima idea. Y todo lo que hagas será lo que dijimos hace unos instantes. Una necedad. Querer hacer las cosas en tus propias fuerzas, buscando tus propios propósitos. ¿Y qué crees? Estás pecando de idolatría. ¿Cómo? Pero si yo no me hinco ante ninguna imagen, no es necesario. Estás siguiendo los deseos de tu carne y estás buscando hacer tu propia voluntad. ¿Y quién se agrada de eso? Dios no. Satanás. ¿Viviendo para los propósitos de Dios o para los tuyos? Ahora sí, había un hombre que creía que estaba viviendo para los propósitos de Dios, Saulo de Tarso, muy religioso. Él va a decir después en una de sus epístolas, no, yo soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. No soy en otras palabras, ¿verdad? Tratando de parafrasear al apóstol Pablo, no soy un improvisado, ¿verdad? Toda mi vida he estudiado y estoy altamente preparado. Claro que él va a decir, pero todo eso por ganar a Cristo lo tengo por basura. Pero vean lo que motivaba a Saulo de Tarso. Él, según queriendo agradar a Dios, realmente se quería agradar a sí mismo. Quería alcanzar fama en Israel, quería ser el hebreo de hebreos, el maestro de maestros, quería ser el que más cristianos llevara ante las autoridades judías. Pero Dios cambió sus planes, Dios cambió su misión, Dios cambió sus propósitos por los de Dios. Vean lo que dice Hechos 9, de los versos 3 al 6. Mas yendo por el camino, ¿quién? Saulo de Tarso, porque llevaba cartas hacia Damasco para arrestar más cristianos. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, y es interesantísimo lo que responde Saulo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, dura es una necesidad lo que está haciendo de tratar de estar dando de patadas al aguijón con el cual pican. Bueno, rápidamente les explico por si alguien no entiende lo que dice aquí. Para arar la tierra, los labradores, o en nuestras palabras los campesinos, usaban unas lanzas no muy largas con una punta bien filosa para picar a los bueyes que no querían trabajar, que no querían arar la tierra, entonces los picaban por atrás. Y los bueyes a veces, cuando no sabían qué lo que estaba pasando, lanzaban patadas, ¿verdad?, de enojo. Pero ¿qué creen? Se picaban las patas con el aguijón. Y el Señor Jesús le está diciendo esto a Saulo: es una necedad lo que estás haciendo. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tú hoy tal vez estás con esa pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, ¿cuál es tu propósito? Hoy he aprendido que realmente no es mi propósito, sino es tu propósito, tu voluntad, tu misión para mí. ¿Qué quieres que yo haga? Y ojalá estén haciendo esa pregunta hoy, mis amigos y mis hermanos. Nuestro Señor nunca nos llamó a ser los mejores en lo que somos, los mejores arquitectos, o los mejores doctores, o los mejores ingenieros, o los mejores carpinteros, nunca nos llamó a ser excelentes. Repito, no estoy diciendo que esto sea malo, pero nos llamó a ser muchísimo más allá. Nos llamó a hacer su voluntad, así como Él la hacía, la voluntad de su Padre. En el momento más importante, en el momento, en el clímax de su ministerio, el Señor Jesucristo está orando en Getsemaní, sabiendo muy bien lo que venía a continuación. Él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Que no sea de esta manera, si es posible. Pero dice el Señor Jesús: pero, ¿qué dijo? No se haga como yo, o sea, no se haga mi voluntad. No se haga como yo quiero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no sé cuáles sean tus sueños, tus anhelos, pero por favor, hazlos a un lado. Pídele al Señor que haga su voluntad en tu vida. Tal vez son los mejores sueños, tal vez tienes las mejores intenciones, pero son nada si estos no son los propósitos de Dios para tu vida. No son nada. Pídele al Señor que haga su voluntad en tu vida. Pídele al Señor, como dijo David: Señor, cumple tu propósito en mí. No quiero hacer mi voluntad. Pablo dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Y qué creen? Pablo hizo lo que Dios quería que hiciera. No era fácil. Dios lo llamó a que su reputación la echara a la basura y que fuera a predicar literalmente por todo el mundo antiguo conocido. Y Pablo va a decir, si no estoy equivocado, en Corintios, va a decir, sí, es en Corintios: he pasado por cosas tremendas. Dice: no lo digo para gloria mía, dice Pablo, lo digo para gloria del Señor. He pasado por azotes,
he pasado hambre, he pasado la cárcel, he pasado naufragios, he sido burlado. O sea, lo que Dios le pidió hacer a Pablo no era fácil, nada. Pero Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué está hablando Dios a tu vida hoy? ¿Vas a escuchar su voz? ¿Vas a querer hacer su voluntad? ¿O te vas a aferrar a tus sueños, a tus anhelos, a tus planes, a tus propósitos, a tu misión? Mi oración, y yo te suplico hoy que hagas a un lado todo eso y que digas: Señor, haz tu propósito en mí. ¿Qué quieres que yo haga? Pensé en muchos testimonios para compartirles, pero los que más me llamaron la atención son de dos hombres, y particularmente me llamaron la atención por la edad en la que estos atravesaron los tiempos más difíciles, pero que hicieron la voluntad de Dios, que buscaron cumplir el propósito de Dios para su vida. Y uno es Hudson Taylor. Este hombre inglés es conocido para toda la historia ahora como el primer misionero a la China. Él desde pequeño sabía que Dios lo había llamado. Él así lo relata en su biografía. Pero él se alejó del Señor en su juventud y comenzó sus estudios de medicina. Y los que eran sus contemporáneos, incluyendo sus profesores, decían que él tenía una promisoria carrera como médico para ser uno de los hombres más reconocidos de Inglaterra. Pero él dejó todo eso a un lado y se fue a un país en donde no eran bienvenidos los cristianos. Por eso es conocido como el primer misionero en China, ¿no? A la edad de 30 años, él había perdido a su primera esposa y a 2 de sus hijos en China. Habían muerto en China. Después él se vuelve a casar y su siguiente esposa también se muere. Y para esto ya había tenido otros 2 hijos y también murieron en China. No es fácil. Dios nos llama a cumplir su voluntad, pero esto no quiere decir que va a ser fácil. Ahora, yo no te estoy diciendo que dejes todo lo que haces para volverte misionero, no me malentiendas, pero si Dios está llamando a eso, qué bueno, y escucha su voz y obedece. Pero lo que yo te estoy queriendo, o mi oración, es que el Espíritu de Dios, por lo que he estado orando y estudiando, es que Él nos llama a hacer su voluntad, no la nuestra. No sé a qué te esté llamando Dios, no sé cuál sea, pero Dios lo puede mostrar a ti, cuál sea su propósito para ti. Pero la motivación de tu vida de cada día es despertarte y buscar hacer su voluntad. Otro hombre llamado Jim Elliot, este es otro tremendo. Él era como un sabelotodo. Él podía hacer de todo. Él en la secundaria, bueno, más bien en la prepa, él ya tenía todo lo necesario para ser un arquitecto. Un arquitecto igualmente con mucho futuro para su carrera. Él era un gran atleta de alto rendimiento. Él también era un gran actor. De hecho, muchos de sus maestros de actuación le dijeron: vete a Hollywood porque tienes lo que se necesita para ser un actor muy famoso y reconocido. Pero ¿qué hizo? Se fue a Ecuador a la edad de 30 años también. ¿Y qué creen? Llegando allá a una
tribu muy apartada en la selva amazónica, llamada los Guarani, aterrizando para compartirles el mensaje del Señor. ¿Qué creen que pasó? Los Guarani los mataron, a él y a sus otros 3 compañeros. Y tal vez tú puedes pensar, qué desperdicio. Pudo haber sido un gran actor de Hollywood reconocido, a lo mejor ahorita sería un Robert De Niro, ¿no? O algo así. Apenas bajando de su avioneta, lo mataron. Pero no. Dios tiene propósitos muy altos que no podemos entender. Estos asesinos, un año después, fueron visitados por las esposas de estos hombres, particularmente por la esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, que hace unos días, hace como 15 días, Dios la llamó. Ella falleció hace 15 días. Pero esta mujer, un año después de que su esposo y sus amigos fueron asesinados, regresó. Y regresó con un amor muy grande de perdón para visitar a estos asesinos que, vaya, estaban libres en su comunidad, para llevarles medicinas, para cortarles el cabello, para enseñarles a las esposas de estos a cocinar, a tejer. Y después estos asesinos se entregaron al Señor. El principal asesino de Jim Elliot llegó a ser el principal pastor cristiano de toda esa comunidad. Y es algo hermoso, hermanos, lo que Dios puede hacer si nosotros buscamos hacer su voluntad. No nuestra voluntad, no nuestros propósitos, como hemos aprendido, la voluntad de Dios. Ya estoy terminando. Creo que no es secreto lo que está atravesando nuestro mundo hoy. Todos los días vemos en las noticias cosas terribles. Asesinatos por doquier. Violencia terrible. Niños matando niños. La depravación totalmente abierta, legalizada, negando la ley de Dios. Hace rato veía yo una foto muy triste de un niño de 9 años con sus 2 padres hombres, sus 2 papás adoptivos hombres, y el niño semidesnudo, vestido de mujer, celebrando la libertad sexual. Hermanos, el mundo está gritando por salvación. ¿Qué estás haciendo tú si eres hijo de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas para su gloria? ¿O vivimos un cristianismo muy cómodo, asistiendo, sentándonos, leyendo, cantando y ya? ¿O estamos reflejando la luz de Jesús en este mundo lleno de tinieblas? A eso sí nos llamó el Señor. No vemos en su palabra, sí vemos que dice el apóstol Pablo: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo. ¿Hacedlo qué? Para el Señor, es cierto. Pero no nos dice, pero tú sé excelente en esto, sé excelente en lo otro, como se nos dice, sé el mejor y que tú seas reconocido. Eso no nos dice la palabra nos dice, sé luz en este mundo, sé sal de la tierra. Eso es lo que nos dice la palabra. Ese es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida.
Que en donde estemos, sea en tu escuela, en tu trabajo, en tu oficina, déjame usar esta palabra, en tu lugar de la chamba, yo no sé, en donde estés, refleja a Jesucristo. Que tu vida le dé gloria, le dé honra, que su nombre sea levantado en alto a causa de tu testimonio. Que aquellos alrededor tuyo que necesitan de Dios se acerquen a ti y digan: por favor, compárteme eso que tú eres, que tú tienes, porque yo quiero eso que tú tienes. El mundo, hermanos, está clamando a gritos que necesita a Dios. Esas expresiones de violencia, esas expresiones de depravación, esas expresiones de aberraciones, es un grito clamando conocer a Dios porque no le conocen. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios? ¿O estamos buscando nuestros propósitos, nuestra misión de vida? Mi oración es que podamos ser como el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. La misericordia de Dios está en mi vida y Él no va a desamparar la obra de sus manos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por pasar este tiempo escuchando, y si hay algo que dije yo, deséchenlo, pero si crees que Dios te habló, búscalo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Buenas noches.